capacidad de los pulmones, ¿no?, de almacenar o dejar entrar y salir aire. Vamos a hacer un análisis en relación a otras áreas. Estamos en el capítulo de fisiología respiratoria. Para evaluar la fisiología de algún sistema en particular, se usan diferentes técnicas o estudios, muy bien, para valorar la funcionalidad de un sistema u órgano. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos valorar la función cardíaca, ¿no?, quisiéramos evaluar la actividad eléctrica del corazón, ¿mediante qué estudio evaluamos la función cardíaca? En realidad, el electrocardiograma nos evalúa la actividad eléctrica del corazón, porque la función cardíaca en general se evalúa con diferentes estudios. Una de ellas es la electrocardiografía, se puede evaluar con una radiografía, se puede evaluar con una ecocardiografía, que es una ecografía del corazón, de las cavidades cardíacas y la funcionalidad del corazón. Si yo quisiera evaluar la función renal, tengo pruebas de función renal. Por ejemplo, las pruebas sanguíneas, la prueba de la creatinina, tengo una prueba de radiografía, tengo un examen de orina, etc. Para evaluar lo que es la función cardíaca, puedo pedir desde una radiografía de tórax, como habíamos evaluado la anterior vez, ¿no?, para ver las características anatómicas del pulmón y el espacio pleural. Y para evaluar la capacidad de ingreso y salida de aire de los pulmones se utiliza la espirometría. Muy bien, la espirometría. La espirometría es un estudio que evalúa los volúmenes y las capacidades pulmonares. Muy bien. ¿Cómo se evalúa o cómo se hace esta espirometría? Muy bien, en un momento les voy a mostrar cómo se hace. Pero antes de eso debo tener ciertos conceptos. Muy bien, que los tengo acá. Hay un valor que se llama, primero vamos a manejar volúmenes y luego capacidades. Tenemos volúmenes que van a ser la cantidad de aire en un momento de la respiración. Muy bien. Y las capacidades van a ser la sumatoria de 2 o 3 volúmenes. Repito, los volúmenes van a ser la cantidad de aire en un momento de la respiración, ¿no?, o de la ventilación en todo caso. Y las capacidades van a ser la sumatoria de los 2 volúmenes o más volúmenes. Muy bien. Hay un término que se llama el volumen, ¿no?, el volumen o ventilación corriente. Volumen corriente. Muy bien. ¿Qué es el volumen corriente? Este es un gráfico de espirometría. Muy bien. ¿Qué tenemos en este gráfico de la espirometría? Tenemos unas curvas, muy bien, de los volúmenes que se van a manejar. En este lado tenemos la cantidad de volumen que maneja. Tenemos un primer volumen que se llama volumen corriente o volumen ida, ese es el nombre. ¿Cuál es ese volumen corriente? Llega a ser esto que está graficado acá. Muy bien, estas curvas. ¿Qué es el volumen corriente? El volumen corriente es la cantidad de aire o el volumen de aire que ingresa y sale de los pulmones en una respiración normal. Muy bien, como dice acá, en una inspiración normal, esto puede representar unos 500 mililitros. Volumen de aire que ingresa y sale de los pulmones en una respiración normal. Si ponemos un ejemplo, es cuando todos ustedes en este momento están en reposo, tienen un volumen de aire que entra y sale, ¿no?, en estado de reposo. Ese es el volumen corriente, este gráfico, que es 500 mililitros. Muy bien. Luego, si nosotros hacemos una inspiración forzada, ¿no?, al máximo, metemos aire, ¿no?, al máximo, ¿cómo se va a denominar eso? Volumen de reserva
inspiratoria. Muy bien, este es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es la cantidad o volumen de aire que ingresa en los pulmones tras una inspiración forzada, ¿no? Ingresan aire al máximo, eso es el volumen de reserva inspiratoria. Muy bien. ¿Cuánto es su valor normal del volumen de reserva inspiratoria? El valor promedio es de 3000 ml por minuto, ¿no? De 3000 ml por minuto. Ese es el volumen de reserva inspiratoria. Si tenemos un volumen de reserva inspiratoria, también tenemos un volumen de reserva expiratoria. Muy bien. Y va a ser lo contrario, ¿no? ¿Qué es el volumen de reserva expiratoria? Es el volumen de aire que se puede expirar, ¿no? O que se puede eliminar de los pulmones tras una inspiración normal. Muy bien. O tras una respiración normal. Llegaría a ser este. Muy bien. Este es el volumen de reserva expiratoria. Volumen de aire que se elimina de los pulmones tras una respiración normal, ¿no? Exhalar al máximo. Ese es un volumen de reserva expiratoria. Y por último, tenemos un cuarto volumen, que es el volumen residual. El volumen residual es la cantidad o volumen de aire que queda en los pulmones tras una expiración forzada. Muy bien. Volumen de aire que queda en los pulmones tras una expiración forzada. Y llega a ser esto. Muy bien, lo que estoy apuntando acá. Este es el volumen residual. ¿Cuánto es su valor? Su valor es de 1200 ml por minuto. Repito, el valor promedio es de 1200 ml por minuto. Ese es el volumen residual. Muy bien. Voy a volver a repetir. Volumen corriente, 500 mililitros. Volumen normal en una respiración tranquila. Volumen de reserva inspiratoria, el volumen de aire que ingresa tras una inspiración forzada, que es de 3000 ml. Volumen de reserva expiratoria, volumen de aire que sale de los pulmones tras una respiración normal, que es de 1100 ml. Y volumen residual, volumen de aire que queda en los pulmones tras una expiración forzada. Muy bien, 1200 ml. Esos son los 4 volúmenes que se manejan. Luego tengo capacidades. Muy bien, tengo 4 capacidades, que son la sumatoria de 2 o más volúmenes. Vamos a tener una capacidad inspiratoria, que se ve acá en el gráfico. Capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria va a ser la sumatoria de 2 volúmenes. ¿Cuáles? Volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Ese es el volumen, la capacidad inspiratoria. La sumatoria de volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen de aire que se encuentra en los pulmones tras una expiración normal. Muy bien. El volumen de aire máximo que puede almacenar los pulmones tras una expiración normal. Va a ser la sumatoria de 3000 más 500, la capacidad inspiratoria va a ser entonces de 3500 ml por minuto. Muy bien. Luego tenemos una capacidad, ¿no? La capacidad vital. Muy bien, la capacidad vital. La capacidad vital representa la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Muy bien. Es el volumen de aire máximo que se inspira y el volumen de aire máximo que se expira. Muy bien. Es el volumen máximo que recibe el pulmón y el volumen máximo que se expira. Eso es la capacidad vital, la sumatoria de 3 volúmenes. Luego tengo la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la sumatoria
del volumen de reserva expiratorio con el volumen residual. Es el volumen de aire máximo que se puede expirar muy bien tras una expiración normal, ¿no? Y además del volumen que queda en los pulmones. Eso se conoce como capacidad residual funcional, sumatoria del volumen de reserva expiratoria con el volumen residual. Y por último tengo la capacidad pulmonar total, que va a ser la sumatoria de los 4 volúmenes, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Muy bien. Entonces la capacidad pulmonar total, ¿no? En una inspiración forzada aproximadamente 6 litros en hombres y en mujeres 4.5 litros. La capacidad vital en condiciones de máximo esfuerzo es de 4.5 litros en hombres y 3.2 litros en mujeres. El volumen residual es el aire que queda en los alveolos tras la expiración, alrededor de 1 litro o 1200. ¿Muy bien? Y el volumen de ventilación, ¿no? O volumen corriente es 500 mililitros. Y por último debemos hablar de la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria es la cantidad o el número de respiraciones por minuto. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia respiratoria? De 10 a 12 a nivel de mar, ¿no? De 14 a 16 en la altura. Muy bien, un poquito más elevado en la altura. Y dice por eso de 12 a 18 por minuto. ¿Cómo se llama cuando la frecuencia respiratoria es menos a lo normal? Bradipnea. Y cuando es mayor a lo normal se llama taquipnea. Esta espirometría, muy bien, se la hacía de esta manera. Muy bien. Antiguamente se la hacía de esta manera. Se tenía un sistema de recipientes donde se componía de aire, agua, helio, entre otras cosas, y no, se pedía al sujeto que aspire, ¿no? Y que inspire. Y esto nos marcaba en un manómetro del volumen, pero es una técnica antigua. Actualmente esto ya está computarizado y prácticamente es como una pequeña máquina donde, no sé si han visto, por ejemplo, el alcoholímetro, ¿no? Es una máquina que tiene una bombilla para soplar, ¿no es cierto? Es de la misma manera, solo que en la máquina ya nos da estos volúmenes, estas curvas. Muy bien, estas son una técnica ya antigua, experimental, que no se usa. Muy bien, este es el ejemplo de lo, bueno, esquemático en una persona normal. Volumen de reserva inspiratoria lo medimos tras una inspiración forzada. El volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente o volumen T, que es volumen tidal, al paciente le pedimos que no haga nada, solo que se ponga la boquilla, ¿no? o la bombilla en la boca y medimos el volumen corriente. Muy bien, y el volumen de reserva expiratoria le decimos que sin hacer un esfuerzo sople lo máximo, ¿no? Hasta quedarse sin aire. Y el volumen residual es el que queda en el. Todos estos volúmenes se pueden medir bajo esta técnica, ¿no? Se pueden medir gracias a percibir el ingreso y la salida de aire. Pero ¿cuál de estos volúmenes ustedes creen que no se puede medir físicamente? Me refiero físicamente a que si tú le pides a un paciente que bote aire, vamos a medir el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Si le pides que meta aire a lo máximo, vamos a medir lo que ingresa el aire. Pero ¿cuál de estos 4 creen que no podemos medir con la máquina? Se mide directamente. El volumen residual. Ahí se usan fórmulas matemáticas porque prácticamente el volumen residual es el volumen que va a quedar supuestamente en los pulmones. Muy bien. Esta es una curva de eliminación, muy bien, de aire. Es una espirometría. Aquí dice en un asmático. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en un asmático? ¿O qué es el asma? ¿A alguien se le ocurre qué es el asma? El asma es un estado de hipersensibilidad bronquial.
bronquios van a reaccionar de una manera específica ante un estímulo. ¿Cuál va a ser esa reacción de los bronquios? Va a existir una broncoconstricción. ¿Qué significa broncoconstricción? Que los bronquios van a disminuir su calibre, se van a sellar, ¿no? Eso es broncoconstricción. Entonces, el asma es un estado de reflejo de broncoconstricción ante un estímulo. ¿Qué tipo de estímulos podemos tener? Alergenos, ¿no? Como el polen, el polvo, ¿no? El pelo de los animales, etc. O la exposición ambiental, el frío, la calor, o medicamentos. Entonces, los asmáticos tienen un estado de hipersensibilidad. O sea, muchos de nosotros probablemente el polvo, ¿no? Exponernos al polvo no nos provoque nada, ¿no? Más que toser, un autorreflejo. Pero a los pacientes asmáticos esos bronquios se cierran, se broncoconstriñen. ¿Muy bien? Entonces hay un estado de dificultad de eliminación del aire. El paciente puede ingresar, puede meter aire, ¿no? Puede tener un volumen de reserva inspiratoria, pero ¿qué pasa con ese volumen de aire que entra? ¿Podrá salir? No, ¿no? Entonces existe un volumen residual que se queda, ¿no? Este que era normal de 1100 ml aumenta, ¿no? Y esto es lo que sucede. En un espirograma normal, ¿no? Tenemos lo que se mide el volumen expiratorio forzado 1. ¿Qué es 1? En un segundo. ¿Muy bien? Tú le pides al paciente que meta aire y bote lo más rápido posible. Y siga botando. En el primer segundo se debe eliminar gran parte del aire inhalado. Muy bien. Se debe eliminar por lo menos en el primer segundo, como ven acá, casi el 70-80%. Ya en el resto de la expiración se va eliminando lo que queda, ¿no? Es una curva ascendente el pico y se elimina en el primer segundo la mayor parte del aire inspirado. Pero un paciente asmático, que siempre está casi con los bronquios cerrados, ¿qué pasa con la expiración? ¿No? Inspira, pero la curva de eliminación en el primer segundo prácticamente no se ha eliminado ni el 50%. Se tiene que eliminar en el resto de segundos. ¿Muy bien? ¿Y cómo se confirma esto que una persona es asmática o es un EPOC? ¿Saben qué es EPOC? EPOC, EPOC. Es una enfermedad pulmonar obstructiva. Generalmente los cuadros obstructivos de las vías respiratorias pueden ser de dos tipos. Los cuadros de obstrucción. O es reversible o no es reversible. ¿Qué significa eso? Reversible significa que puede volver a lo normal, y no reversible que no vuelve a su estado fisiológico o normal. Muy bien. El asma, ¿cuál de estos creen que es? ¿Un estado reversible o no reversible? Reversible. A ver, ¿quiénes votan por reversible? Ya, un par de personas. ¿Y no reversible? Ya, un poco más. El asma sí es un estado reversible. Muy bien. Porque es un estado de broncoconstricción reflejo ante un estímulo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago para evitar o revertir esta broncoconstricción? Le doy medicamentos broncodilatadores. ¿Han escuchado el salbutamol? Sí. ¿No? El salbutamol es un medicamento de la familia de los beta-adrenérgicos que cuando se pone la boca y se inhala, se expira, ¿no es cierto? Actúan a nivel del músculo liso de los bronquios y permiten la apertura de los bronquios. Son broncodilatadores. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, este tipo de respuesta, ¿no? En un paciente con una expiración lenta y prolongada, lo que le hago es dar un broncodilatador. Le digo, póngase el salbutamol y haga 2 pap y aspira. Después de unos segundos le digo, nuevamente meta aire y bote aire en el espirómetro. Le hago soplar y la curva se ve de esta manera. Significa que el cuadro se ha revertido con el broncodilatador y es un cuadro asmático. Muy bien. Un cuadro ya no reversible llegaría a ser el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un cuadro obstructivo de los bronquios o vías respiratorias no reversibles. Muy bien. ¿Qué condiciones llegan a un EPOC? ¿Cuáles creen?
fumar, por ejemplo, el hábito tabáquico provoca un estado obstructivo crónico. Otras, el tabaquismo, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado el término silicosis? Pero eso ya tiene un cuadro restrictivo. Les voy a comentar por qué. Muy bien, ese es un cuadro restrictivo. Hay otra, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión pulmonar es como hay hipertensión arterial, hay hipertensión de las arterias pulmonares. Ahí los vasos arteriales se van endureciendo. Eso provoca un cuadro obstructivo a la larga. Muy bien. El hábito tabáquico con el tiempo provoca un cuadro obstructivo crónico. Muy bien. Entonces, de esa manera es la importancia de la espirometría. Muy bien. Vamos a pasar a otra parte que se llama el volumen respiratorio minuto. ¿Qué es el volumen respiratorio minuto? Es la cantidad de aire nuevo que se mete a las vías aéreas en cada minuto. Muy bien. Es la cantidad de aire nuevo que ingresa y sale del pulmón. ¿Cómo se calcula? Se calcula, ¿no?, la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Muy bien. Entonces, el volumen respiratorio minuto es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. La frecuencia respiratoria promedio, pongamos 12, ¿no?, y el volumen corriente 500. 12 por 500, ¿cuánto es el resultado? 5.900 o 6.000 ml por minuto, ¿no? Ese es el volumen respiratorio minuto. Muy bien. En una persona, por ejemplo, que tenga la frecuencia respiratoria de 18, ¿cuánto sería? Y su volumen corriente de 500. Habría que multiplicar 18 por 500. ¿Cuánto sale? 9.000. Entonces serían 9.000 ml o 9 litros por minuto que mueve los pulmones de esa persona con una frecuencia de 18 respiraciones por minuto. Muy bien. Ese es el volumen respiratorio minuto. Muy bien. Vamos a pasar ahora a dos términos muy importantes. Vamos a recordar un poco de la anatomía de las vías respiratorias. Empezando desde arriba tenemos las fosas nasales, tenemos la faringe, ¿no?, tenemos luego la laringe, la tráquea, bronquios, etc. ¿Cierto? Las vías aéreas superiores, ¿no?, lo que son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea. ¿Cuál es su función, muchachos? ¿Cuál creen es la función principal de estas vías? Las fosas nasales permiten calentar, filtrar el aire, ¿no? Otra función, en general de todo. Humidificación. Humidificar ya. Muy bien. Y una de las más importantes es de que el aire llegue a los alveolos, ¿no? Transporte. ¿Y dónde se da el intercambio gaseoso o cuál es el término sinónimo? Hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso. ¿Se dará en los bronquios? En los ¿En los bronquiolos? No, se da en los alveolos. ¿No es cierto? Entonces, ¿quiénes son encargados de, ¿no?, qué estructuras anatómicas son las encargadas de permitir el intercambio de gas? Los alveolos, los sacos alveolares, que son el conjunto de los alveolos. Por lo tanto, vamos a tener lo que se conoce como espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico se refiere al aire que respiramos y que no hace intercambio gaseoso o no hace hematosis. ¿Cuál es ese espacio muerto anatómico? Todo lo que está en amarillo, ¿no? Esto, nariz, tráquea, bronquios segmentarios, ¿no?, hasta bronquiolo respiratorio, ¿no?, hasta acá. Todo eso es el espacio muerto anatómico. ¿Cuánto es? 150 ml. Muy bien. Entonces, el volumen corriente era la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Era 500 ml. Menos 150 ml nos va a quedar 350 ml. ¿No? Entonces, ese es el verdadero aire, no la cantidad de aire que va a hacer el intercambio
gaseoso, 350 ml. Luego vamos a tener, ¿no?, ciertos alvéolos que no van a ser funcionantes en el sentido de que, ¿no?, los pulmones tienen una forma de pirámide, ¿recuerdan, no? Tienen una forma de pirámide. Abajo está la base y arriba la punta. Entonces la irrigación pulmonar, ¿no?, va a ser más complicada a nivel de los ápices. ¿Qué significa eso? Que la perfusión va a estar reducida en los ápices y en los alvéolos periféricos, que están más en la periferia. ¿Qué significa eso? Que ciertos alvéolos van a tener capilares y otros no. En otras palabras, ciertos capilares van a estar bien perfundidos, o sea, van a tener buen flujo sanguíneo, ciertos alvéolos van a tener buenos capilares para su perfusión y otros alvéolos no van a estar perfundidos. Esos alvéolos que no van a funcionar porque no tienen una buena irrigación sanguínea se conoce como espacio muerto alveolar. Aire que debería hacer hematosis, pero no lo hace. ¿Muy bien? Tenemos ciertos alvéolos que no retienen sangre y por lo tanto no sucede el intercambio gaseoso. A eso se conoce como espacio muerto alveolar. ¿Muy bien? Y por último, tenemos el espacio muerto fisiológico, que es la suma del espacio muerto anatómico con el espacio muerto alveolar. Muy bien. ¿En qué condiciones creen que puede aumentar el espacio muerto alveolar? O sea, tener alvéolos no funcionantes. Son bolsitas de aire, pero que no hacen intercambio. Hay problemas o afectaciones, por ejemplo, como las infecciones, la neumonía. ¿Qué sucede en las neumonías? Hay una respuesta inflamatoria en los pulmones, ¿no? Esa respuesta inflamatoria es secundaria a una infección viral, una infección bacteriana. ¿Qué se empieza a producir en los bronquios y en los alvéolos? Moco, secreción bronquial, ¿no? Todos estos alvéolos se van a llenar de moco o muco, ¿no? Ya no va a permitir la entrada de aire. Van a ser alvéolos que van a tener buena irrigación, pero no les va a ingresar aire. Entonces, en ese caso, va a aumentar el espacio muerto alveolar. Entonces, la capacidad de ventilar de estos pulmones va a estar aumentada o reducida. ¿No? En una persona que tenga neumonía, aumenta el espacio muerto alveolar, ¿no? Porque hay una hipersecreción, ¿no?, de moco, lo cual evita el intercambio gaseoso. Otra condición que aumenta el espacio muerto alveolar. Tengo una imagen de eso. Por ejemplo, ¿conocen el término infarto o isquemia? Isquemia es la ausencia de flujo de sangre en una célula, tejido u órgano. Por ejemplo, síndrome isquémico coronario. ¿A qué les suena? El síndrome isquémico coronario es un síndrome en el cual hay ausencia de la irrigación de las arterias coronarias del corazón. ¿Por qué puede haber ausencia de irrigación? Porque, no sea, una plaquita de grasa que se llama ateroma haya migrado a una arteria coronaria, la haya tapado y no hay irrigación de la pared del corazón. Sufre un infarto. No solo hay infarto cardíaco, también hay infarto pulmonar. Ejemplo, los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, que es una coagulación, es un coágulo en una vena profunda de los miembros inferiores, ¿no? O las personas que tienen varices, dilataciones de las venas, se forman coágulos en los pies. ¿En quiénes sobre todo les da varices? ¿A qué tipo de personas? Ya las personas que están inactivas, que están mucho, o son activas, pero todo el tiempo están parados. Ejemplo, cirujanos, ¿no? Médicos cirujanos que todo el tiempo están operando y finalmente se opera de parado, obviamente, ¿no? Luego, ¿no?, los conductores que están mucho tiempo sentados, ¿no?
¿no? Todas las personas que tienen mucho, lo que es, están mucho tiempo en estados, ¿no?, de inactividad muscular, por ejemplo. Se forman coágulos en los miembros inferiores y cuando estos se sueltan, por alguna razón, pueden subir hacia la circulación pulmonar y pueden tapar una arteria pulmonar. Si se tapa una arteria pulmonar o una de las pequeñas arterias, ¿no?, del pulmón, va a tener hipoperfusión, disminución del flujo vital, ¿no? En ese caso puede haber espacio muerto alveolar aumentado. El término que se aplica, por ejemplo, es TEP. TEP. ¿Qué es TEP? Tromboembolia pulmonar. ¿Muy bien? Muchas veces a los pacientes con insuficiencia venosa superficial, que es las varices o trombosis venosa profunda, se les da anticoagulación, les había dicho anteriormente, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que esos coágulos se formen más o migren hacia otro lugar, ¿no? Y nos dé un infarto pulmonar, un infarto cardíaco, un infarto cerebral. ¿Muy bien? Bueno, luego tenemos lo que es la ventilación alveolar. Hace un momento habíamos hablado de lo que es el volumen minuto respiratorio, ¿no?, la cantidad de sangre, perdón, de aire, ¿no?, en una respiración normal. Tenemos la ventilación alveolar, que va a ser la sumatoria, ¿no?, del aire que de verdad se intercambia, ¿no?, que es 350 ml, ¿no?, el aire que de verdad hace intercambio, ¿no?, sin contar estos 150 que se queda acá, solo los 350 de acá. Entonces la ventilación alveolar va a ser 350 ml por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la ventilación alveolar? De 4000 ml por minuto. Muy bien, 4000 ml o 4200 ml por minuto. Muy bien, ¿preguntas? ¿Está claro? Ya hemos hablado de volúmenes internacionales. El día de hoy prácticamente es eso. ¿Muy bien? Si no hay más preguntas, pueden retirar.